Ahora, ¿qué son las hormonas? Sustancias químicas, ¿no es cierto? ¿Y qué función cumplen las hormonas? Regular reacciones químicas. Regular reacciones químicas. Ya, Regular, activar, acelerar. regular, activar, es decir, enviar una información desde el exterior hacia el interior de la célula. ¿Ya? Eso prácticamente van a ser las hormonas, enviar un mensaje desde el exterior hacia el interior de las células. Van a poder modificar el metabolismo celular, ¿no es cierto? Las hormonas igualmente van a tener efectos reguladores del mismo. Porque aumentando la síntesis, por ejemplo, de proteínas o disminuyendo la producción de ciertas proteínas, podemos regular igualmente la tasa metabólica de una célula, ¿no es cierto? Tasa metabólica de una célula. Igualmente en el metabolismo puede integrar diferentes rutas metabólicas. Ya sabemos que, por ejemplo, el metabolismo lo podemos estudiar a nivel de órganos, a nivel de tejidos, a nivel celular igualmente. Las hormonas juegan un papel muy importante a nivel de todos estos procesos. Ahora, prácticamente, cómo actúan las hormonas va a depender del tipo de hormona. Vamos a encontrar hormonas formadas por péptidos o polipéptidos, ¿no es cierto? Principalmente tenemos la insulina, tenemos glucagón, tenemos vasopresina, que son prácticamente proteínas. Están constituidas por una secuencia de aminoácidos. Son péptidos y polipéptidos. Hormonas esteroides, por ejemplo, hormonas que se sintetizan a partir del colesterol. ¿Ya? El colesterol, por ejemplo, las hormonas sexuales, la vitamina D, se puede decir que también actúa como una hormona. ¿Por qué actúa como una hormona? Porque ¿qué hacía la vitamina D? Aumentaba la síntesis de una proteína específica denominada calvindina, ¿no es cierto? Eso hacía la vitamina D activada. ¿Ya? Y tenemos hormonas derivadas de aminoácidos, ¿no es cierto? Principalmente las catecolaminas, por ejemplo, adrenalina, noradrenalina o la epinefrina se derivan prácticamente de aminoácidos. ¿Ya? Se derivan de un aminoácido específico. ¿Ya? Y estas diferentes hormonas van a tener diferentes tipos de cómo llevar, por ejemplo, esa información al interior de la célula, y lo hacen principalmente utilizando segundos mensajeros. ¿Ya? Segundos mensajeros como cuáles? Segundos mensajeros como el AMP cíclico, el GMP cíclico, el fosfatidilinositol, el aumento de ceramidas prácticamente en el interior celular. Esto permite enviar un mensaje a las células y activar diferentes proteínas para diferentes procesos celulares. ¿Ya? Diferentes procesos celulares. Ahora, las hormonas prácticamente en sangre se encuentran en concentraciones mínimas, ¿ya? O no pueden estar, ¿ya? Cuando estas se secretan, cuando estas aumentan su concentración en plasma, es cuando se produce una respuesta fisiológica denominada transducción de señal, ¿ya? Transducción de señal. Es decir, la información del exterior prácticamente va a permitir que las células puedan activar diferentes procesos celulares. ¿Ya? Diferentes procesos celulares. ¿Ya? Dependiendo del tipo de hormona, estas van a actuar prácticamente a nivel de diferentes tipos de receptores. Estos receptores se pueden encontrar en la membrana celular o se pueden encontrar en el interior de la célula. ¿Ya? Los péptidos, los polipéptidos eran moléculas, eran secuencias, por ejemplo, de aminoácidos. Son sustancias muy grandes, ¿cierto? Que no pueden atravesar con facilidad, por ejemplo, la membrana celular. Y por lo tanto, en las membranas celulares obviamente va a haber un receptor específico para una hormona específica, ¿ya? Un receptor específico para una hormona, ¿ya? Cuando el receptor se une a la hormona, pone en marcha, por ejemplo, una serie de reacciones químicas que prácticamente van a permitir activar o inhibir diferentes rutas metabólicas en el interior celular, ¿cierto? Así actúan las hormonas peptídicas prácticamente. Mientras tanto que las hormonas que se derivan, por ejemplo, de aminoácidos igualmente, van a tener receptores, ¿ya? A nivel de la membrana celular y van a enviar su información al interior de la célula, aumentando la concentración de segundos mensajeros, ¿ya? Realmente a través de procesos de fosforilación y desfosforilación. Mientras tanto que las hormonas tiroides, las hormonas esteroides, por ejemplo, van a actuar específicamente a través de receptores que se encuentran en el interior de las células. Y prácticamente las hormonas esteroides y tiroides van a estar relacionadas con la regulación génica de proteínas. Es decir,
Por ejemplo, si una ruta metabólica necesita una mayor concentración de enzima, ¿qué va a suceder? Se va a sintetizar más enzima a nivel de ADN para poder llevar a cabo esa función, ¿ya? Para poder llevar a cabo esa función, como lo podemos apreciar en este caso, ¿ya? Entonces, la unión de la hormona con un receptor es una unión específica, reversible, ¿no es cierto? Que va a depender de qué? De la concentración de hormona para ejercer su acción, ¿ya? Para ejercer su acción. Ahora, la acción hormonal, ¿de qué va a depender también? La acción hormonal va a depender del número de receptores, ¿ya? Es algo contradictorio, por ejemplo, que cuando la hormona se encuentra en pequeñas concentraciones en el plasma, el número de receptores aumenta considerablemente. ¿Qué pasa cuando aumenta la concentración de hormona en plasma? ¿Ya? El número de receptores obviamente va a disminuir considerablemente, ¿ya? Proceso inversamente proporcional. Ahora, la activación, por ejemplo, de estos segundos mensajeros va a activar varias proteínas quinasas que van a permitir fosforilar a todo el espacio intracelular, ¿ya? Van a fosforilar todo tipo de proteínas y eso va a depender obviamente de la activación o inhibición de una enzima en particular en una ruta metabólica. Ahora, esta activación de varias quinasas puede ser independiente de segundos mensajeros. O sea, los segundos mensajeros se pueden generar como no se pueden generar, pero igualmente la información está remitida al espacio intracelular, ¿ya? Ahora, los mamíferos, en la cual nos encontramos, por ejemplo, nosotros, estamos regidos prácticamente por la síntesis de diferentes moléculas que las produce el hipotálamo. Pero el hipotálamo obviamente, ¿qué va a hacer? Va a recibir esa información que proviene del sistema nervioso central prácticamente. Entonces vamos a decir que la secreción de hormonas va a tener un orden, va a tener un orden jerárquico, ¿no es cierto? En el cual el sistema nervioso central va a ser prácticamente el que va a dar la orden para que se secreten diferentes hormonas, ¿ya? Ahora, ¿quién recibe en un primer inicio estas órdenes? Lo recibe el hipotálamo. Y dependiendo de dónde se produzca, por ejemplo, la estimulación, que puede ser en hipófisis anterior del hipotálamo o puede ser en hipófisis posterior del hipotálamo, se van a secretar diferentes moléculas, diferentes sustancias, ¿ya? Que pueden actuar directamente en su tejido blanco, en su célula diana. ¿Por qué actúan directamente en su célula diana? Porque van a tener los receptores específicos para esta hormona. Mientras tanto, otras hormonas, por ejemplo, cuando se estimula la hipófisis anterior, obviamente, primero tienen que estimular unos tejidos específicos denominados glándulas endócrinas. Estas glándulas endócrinas iban a ser los responsables de secretar las hormonas específicas y estas hormonas ejercen su acción principalmente en aquellas células que tienen los receptores para estas hormonas, ¿ya? Entonces, por eso se dice que todo el proceso tiene un orden jerárquico, obviamente va a depender del sistema nervioso central. Estimula el hipotálamo y el hipotálamo va a ser el encargado de secretar los diferentes tipos de hormonas o los diferentes tejidos. Mientras se activa, por ejemplo, la producción hormonal, al mismo tiempo se activa la inhibición de la acción hormonal. A este proceso se denomina regulación por retroinhibición, ¿ya? Es algo que rápidamente, por ejemplo, se genera la hormona, pero en ese momento rápidamente se generan diferentes mecanismos para inhibir la producción de hormonas, ¿ya? Para inhibir la producción de hormonas. Entonces, de esa forma se encuentran regulados, por ejemplo, las concentraciones de estas hormonas en sangre, en el plasma, ¿ya? A estos órganos, a las glándulas endócrinas también, donde actúan, por ejemplo, las hormonas sintetizadas por el hipófisis anterior, se las denominan, por ejemplo, hormonas tróficas o trofílicas, ¿ya? Las hormonas que actúan en las glándulas endócrinas principales. ¿Cuáles son estas glándulas endócrinas? Testículos, ovarios, células de los pancreáticos, células suprarrenal, corteza suprarrenal y tiroides, ¿ya? Realmente, estas hormonas que secretan estas glándulas endócrinas, ¿ya? Llevan su mensaje a células que contienen el receptor para esa hormona, ¿ya? El receptor para esa. ¿Cómo se produce la transducción de señal? La transducción de señal, partamos del ejemplo del metabolismo del glucagón, ¿no es cierto? ¿Ya? El metabolismo del glucagón estaba formada por dos rutas que estaban a la par, ¿ya?
la glucogénesis por un lado y la glucogenólisis por otro lado. Que únicamente la activación y la desactivación de estas dos vías, por ejemplo, dependían de una enzima regulador. En el caso de la glucogénesis teníamos, por ejemplo, a la glucogenosintasa. Y en el caso de la glucogenólisis, a la glucogenofosforilasa. ¿Ya? Vamos. Eso dependía prácticamente de la activación y la inactivación de estas dos rutas. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucedía, por ejemplo, cuando las concentraciones de glucosa en sangre eran bajas? ¿Cierto? La insulina ya no se iba a secretar, se iba a secretar una hormona específica que era prácticamente el glucagón. Entonces la glucosa va a actuar como un ligando, va a actuar como una sustancia que va a permitir que las glándulas, que el páncreas secrete prácticamente insulina. Ahora, esta insulina obviamente va a actuar a nivel de células que tienen receptores específicos para la insulina. ¿Ya? Vamos. Glucagón, por ejemplo, llega a las células hepáticas. ¿Ya? Glucagón llega a las células hepáticas tienen un receptor para el glucagón, se une a su receptor y va a producir un cambio conformacional a nivel de proteína. Al producir este cambio conformacional a nivel de proteína de membrana, ¿no es cierto? En ese momento produce la activación de otras proteínas que se encuentran adheridas a este receptor. ¿Ya? Este cambio conformacional produce la activación, por ejemplo, de la adenilciclasa. La adenilciclasa coge moléculas de ATP y los convierte en AMP cíclico. ¿Ya? Al aumentar las concentraciones de AMP cíclico a nivel intracelular, ¿qué sucedía? Activaba otros tipos de proteínas. Activaba principalmente a la proteína sinasa dependiente de campo. ¿Ya? Esta proteína sinasa dependiente de campo, ¿cierto? ¿Qué hacía? Esta proteína sinasa dependiente de campo empezaba a fosforilar a todas las proteínas presentes en el citoplasma. Una vez que fosforilaba, ¿qué sucedía? La glucogenofosforilasa se fosforilaba, la glucogenosintasa se fosforilaba. Ahora, fosforiladas estas dos proteínas, obviamente, la una iba a actuar y la otra se iba a inhibir. Fosforilada, la glucogenofosforilasa se activaba y la glucogenosintasa se inactivaba. Entonces, de ese modo, una vía metabólica era activa. ¿Qué hacía? Que el glucógeno, ¿no es cierto? El glucógeno lo degradábamos a ¿qué? A moléculas de glucosa prácticamente. ¿Ya? Prácticamente. Entonces podemos ver que esto va a depender obviamente de qué? Va a depender del aumento de segundos mensajeros a nivel intracelular. En este caso el AMP cíclico. Aunque conocemos otros segundos mensajeros que pueden ser el MP cíclico, el ion calcio, los fosfinoxitolis, la ceramida, por ejemplo, ¿ya? Que actúan como segundos mensajeros. En el músculo, por ejemplo, este proceso de activación de la glucogénesis y glucogenólisis no va a depender exclusivamente, por ejemplo, de la adrenalina y noradrenalina, porque los células musculares no tienen receptor para el glucagón, sino que tienen receptor para adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Pero igualmente, ¿qué sucede en el músculo? ¿Ya? Cuando nosotros nos encontramos en un estado, por ejemplo, de alerta, un estado en el cual debemos consumir grandes cantidades de energía y correr, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? En las células musculares, por ejemplo, esta glucogenofosforilasa es una isoforma de la glucogenofosforilasa hepática. ¿Por qué una isoforma? Porque la glucogenofosforilasa muscular tiene un sitio de unión a calcio, calmodulina, un sitio como la calmodulina, en las cuales este sitio detecta las concentraciones elevadas de calcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en los músculos? Cuando, por ejemplo, nosotros estamos bien alimentados, los niveles de glucagón en sangre, por ejemplo, son bajos y necesitamos en ese momento correr, necesitamos contracción muscular rápidamente. ¿Qué sucede? Aumenta la concentración de ion calcio y este calcio permite que, por ejemplo, la glucogenofosforilasa en ese momento se active. En el momento de activarse, por ejemplo, rápidamente coge glucosas que se encuentran almacenadas en el glucógeno y lo transforma prácticamente en energía. O sea, rápidamente se puede dar la contracción muscular sin depender de qué, sin depender, por ejemplo, de adrenalina o noradrenalina para poder activarse el sistema de degradación del glucógeno. ¿Ya? El tema de degradación del glucógeno. Ahora, igualmente, ustedes lo pueden apreciar, el aumento de concentración de segundos mensajeros es el que permite enviar una información a nivel intracelular. Ahora, esta regulación también se puede dar a nivel génico, ¿no es cierto? A nivel de ADN. ¿Por qué a nivel de ADN? Porque a nivel de ADN igualmente las hormonas esteroides, las hormonas tiroides, lo que van a hacer es activar principalmente a factores de transcripción. Y los factores de transcripción, ¿con qué están relacionados?
están relacionados, ¿no es cierto?, con la producción de proteínas. Entonces, aumentan los niveles de factores de transcripción, obviamente va a aumentar ¿qué? La síntesis de proteínas en una ruta metabólica determinada. ¿Ya? Una ruta metabólica determinada. El principal segundo mensajero estudiado hasta el día de hoy es el AMP cíclico, obviamente. ¿Por qué es el más estudiado? Porque cuando se produce por ejemplo, una señal interior de la célula, este AMP cíclico aumenta considerablemente su concentración a nivel intracelular. Mientras tanto que el GMP cíclico, obviamente, va a actuar como segundo mensajero, pero la concentración va a estar, obviamente, muy disminuida. Por lo tanto, por eso no se han realizado muchos estudios del GMP cíclico como un segundo mensajero. ¿Ya? Como un segundo mensajero. Ahora, los receptores que se encuentran en las membranas celulares, los receptores que se encuentran a nivel del núcleo, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, del citosol, se van a clasificar en tres grupos. Vamos a tener receptores acoplados a proteínas G que activan principalmente la adenilciclasa. ¿Ya? ¿Para qué? Para aumentar AMP cíclico. O activa los fosfinoinositones para aumentar las proteínas quinasas, por ejemplo, dependientes de fosfinoinositones. ¿Ya? De fosfinoinositones. Entonces, tenemos receptores, por ejemplo, de adrenalina, receptores de glucagón, ¿no es cierto? Estos receptores tienen proteínas G, las proteínas G ¿qué hacen? Activan la adenilciclasa, la adenilciclasa ¿qué hace? ¿No es cierto? Convierte el ATP en CAM. Y el CAM es que va a activar a la proteína sinasa dependiente de CAM. ¿Ya? Lo mismo sucede con los receptores de acetilcolina y vasopresina, ¿cierto? Igualmente, están acopladas a proteínas G, estas proteínas G obviamente activan unas fosfolipasas específicas y esas fosfolipasas aumentan la concentración de fosfinoinositol, aumentan la concentración de acilgliceroles a nivel intracelular y eso permite activar a la proteína sinasa dependiente vuelta de fosfinoinositones. ¿Qué? Van a producir estas dos proteínas sinasas, van a producir fosforilación, ¿no es cierto?, a nivel intracelular. Tenemos los receptores con actividad proteína quinasa, así es como actúa, por ejemplo, la insulina. Lo que hace únicamente es fosforilar a su receptor, hay un cambio conformacional y eso provoca, por ejemplo, ese cambio conformacional es el que provoca cascada de fosforilaciones y eso permite que, por ejemplo, las vesículas que contienen los transportadores de glucosa rápidamente se adhieran a la membrana celular y se puede absorber una mayor cantidad de glucosa prácticamente. Y los receptores intracelulares, obviamente que vamos a tener principalmente los receptores de hormonas esteroides y los receptores de hormonas tiroides, que van a actuar a nivel de receptor intracelular. Forman el complejo hormona-receptor y eso permite prácticamente aumentar los factores de transcripción para que se produzca, por ejemplo, una proteína en particular en gran cantidad. ¿Ya? En gran cantidad. ¿Ya? Y todos estos procesos químicos que ocurren a nivel intracelular, como lo podemos ver aquí, están regidos prácticamente por las hormonas, ¿ya? Por procesos de fosforilación, desfosforilación, ¿no es cierto? Y por efectos alostéricos, ¿ya? Todo eso regula las diferentes rutas metabólicas que van a ocurrir a nivel intracelular, ¿ya? Tenemos el metabolismo de carbohidratos, metabolismo de lípidos, metabolismo de ácidos nucleicos, metabolismo de proteínas, ¿no es cierto? Todo esto está regulado prácticamente por las hormonas, principalmente insulina, principalmente glucagón. ¿Ya? Insulina, glucagón. Y como ustedes lo pueden apreciar en este gráfico, en este cuadro, por ejemplo, todas las rutas metabólicas van a confluir a un compuesto. Ese compuesto va a ser acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ser el encargado de entrar prácticamente a lo que es el ciclo de Krebs, que es el sitio central, ¿ya? El sitio central en el cual se produce prácticamente el metabolismo de todas las biomoléculas que entran a nuestro cuerpo. ¿Para qué es el ciclo de Krebs? Para producir intermediarios energéticos, para producir CO2, ¿ya? Prácticamente producir energía, producir ATP, ¿ya? Producir ATP, ¿ya? Estas vías, por ejemplo, todas estas vías, aquí tenemos la glucólisis, por ejemplo, tenemos la gluconeogénesis, por ejemplo, por acá tenemos el metabolismo del glucógeno, por ejemplo, estas vías están reguladas, o sea, todas las vías no van a actuar al mismo tiempo, sino que deben estar algunas activas y otras deben estar inactivas, ¿ya? Y el día de hoy, obviamente, vamos a ver lo que es el ciclo de Krebs, la segunda parte del metabolismo celular. La tercera parte del metabolismo celular, la última parte del metabolismo celular,
era prácticamente la cadena transportadora de electrones en la fosforilación oxidativa. Esa es la última parte del metabolismo celular. La segunda parte es el ciclo de Krebs y la primera parte obviamente es el metabolismo de las diferentes biomoléculas en sus diferentes rutas metabólicas. ¿Ya? Hemos estudiado ya la última parte del metabolismo, ahora nos toca estudiar la segunda parte del metabolismo, que es el ciclo de Krebs. ¿Ya? Ciclo de Krebs, en honor a quien lo descubrió, ciclo del ácido tricarboxílico, ciclo del ácido cítrico, ¿no es cierto? ¿Ya? Su compuesto, el ácido cítrico es un compuesto de 6 carbonos prácticamente. ¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs? Dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial prácticamente. ¿Para qué va a servir el ciclo de Krebs? Para formar intermediarios de energía, para formar ATP prácticamente, y como una fuente de producción de CO2. Va a ser el sitio donde se van a oxidar prácticamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos prácticamente de esta clase? Es describir las reacciones del ciclo del ácido cítrico, cuántas reacciones se producen. Una literatura dice 8, otras literaturas dicen 10 reacciones. ¿Ya? Vamos a ver, pero realmente son 10 reacciones. Las reacciones que llevan a la producción de equivalentes reductores, cuántas moléculas de NLP y FDA se van a producir en el ciclo de Krebs, cuántas moléculas de ATP ya se van a producir en el ciclo de Krebs. Explicar la importancia de las vitaminas, el complejo B, ¿no es cierto?, en el ciclo de Krebs igualmente. Explicar cómo el ciclo del ácido cítrico proporciona tanto una ruta para el catabolismo de aminoácidos como una ruta para su síntesis. ¿Por qué el ciclo de Krebs se considera una vía anfibólica? ¿No es cierto? Describir las principales vías anapleróticas que permiten el reabastecimiento de intermediarios del ciclo del ácido cítrico y cómo está controlado el retiro de oxalacetato para la gluconeogénesis, para la producción prácticamente de glucosa. ¿Ya? Describir el papel del ácido cítrico en la síntesis de ácidos grasos, ¿cierto? Y cómo se encuentra controlado este ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? ¿Cuáles son las enzimas reguladoras del ácido cítrico prácticamente? 1951, Premio Nobel en Medicina, el equipo formado por Krebs y Lipman, por ejemplo, son los que prácticamente descubrieron toda esta serie de reacciones que le ocurre a una molécula de acetilcoenzima. Aunque Krebs basó sus trabajos principalmente en los trabajos propuestos por Georgi en 1937, en el cual él ya indujo prácticamente que el acetilcoenzima se oxidaba en moléculas de 4 carbonos, ¿ya? Pero él obvió una parte del ciclo de Krebs, y Krebs fue el que prácticamente descubrió todas las reacciones que se producen. ¿Dónde se produce? ¿Dónde se produce? Mitocondria, matriz mitocondrial. ¿Cuál es la función? Una función catabólica, ¿no es cierto? ¿Por qué catabólica? Porque van a ser el sitio donde van a confluir las diferentes rutas metabólicas. ¿Van a oxidar qué? Grasas, van a oxidar carbohidratos, van a oxidar proteínas, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener energía prácticamente. ¿Cuál es la visión global? Es reacciones que se van a producir en la cual se va a oxidar el acetilcoenzima A. ¿Qué vamos a obtener? NADH, FADH, y vamos a obtener ATP más CO2. Es un proceso aeróbico, requiere grandes cantidades de oxígeno para que se pueda dar. Si no hay oxígeno, ¿qué pasa? El ciclo se inhibe prácticamente, así como la cadena transportadora de electrones. Si no hay oxígeno, se inhibe completamente. Se inhibe completamente. Ahora, ¿cuándo inicia el ciclo de Krebs? Cuando se une acetilcoenzima A, un compuesto de 2 carbonos, con oxalacetato, un compuesto de 4 carbonos. Los dos compuestos se condensan, se unen y forman lo que es el citrato, ¿ya? El ácido cítrico o el ácido tricarboxílico. ¿Dónde va a ocurrir el ciclo de Krebs? Va a ocurrir en todas las células de nuestro cuerpo, pero especialmente, de mayor importancia, va a ocurrir en el hígado prácticamente. Es la razón fundamental para que cuando, por ejemplo, en el hígado se producen diferentes enfermedades como una hepatitis aguda, una cirrosis, ¿qué está sucediendo? Hay destrucción, ¿no es cierto?, de células hepáticas, y por lo tanto el nivel o la tasa de producción de energía a nivel hepático va a disminuir considerablemente, ¿no es cierto? Igualmente, van a haber enfermedades genéticas relacionadas con el ciclo de Krebs, en donde cualquier enzima que participe en el ciclo de Krebs puede estar alterada. ¿Eso qué va a producir? Va a producir una inhibición prácticamente del ciclo de Krebs. Y por lo tanto, ¿qué va a producir? Disminución de la cantidad de ATP. Porque recuerden que el ciclo de Krebs es el sitio en el cual se unen las rutas metabólicas de carbohidratos, proteínas, ácidos grasos. Entonces, si el ciclo de Krebs falla,
¿De qué sirve que estos compuestos, por ejemplo, se metabolicen normalmente si el ciclo de Krebs se encuentra inactivo? ¿Ya? Obviamente, ¿qué va a haber? Falta de ATP. Y ese ATP se va a traducir en ¿qué? En daño neurológico grave prácticamente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central requiere de grandes cantidades de ATP. Grandes cantidades de ATP. Ahora, igualmente van a haber enfermedades que van a causar, por ejemplo, una inhibición del ciclo de Krebs. Una de esas enfermedades es la hiperamonemia, ¿ya? Grandes concentraciones, por ejemplo, de amonio en sangre. El amonio es un compuesto muy tóxico, ¿ya? Un compuesto muy tóxico que para evitar toxicidad, por ejemplo, en estas células que hacen, convierten este amonio, lo traspasan hacia un compuesto que es el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, en hiperamonemia, ¿qué va a suceder? Hiperamonemia se produce porque hay un daño genético a nivel, por ejemplo, del ciclo de la urea. Entonces, en el ciclo de la urea se daña, por ejemplo, una enzima en particular, aumentan las concentraciones de amonio. Y al aumentar las concentraciones de amonio, ¿qué hace nuestro cuerpo para evitar esa toxicidad? Secuestrar alfa-cetoglutarato. Entonces, si secuestra alfa-cetoglutarato, ¿qué pasa? El ciclo de Krebs empieza a inhibirse, ¿no es cierto? ¿Por falta de qué? Por falta de sustratos, ¿ya? Este alfa-cetoglutarato se une con amonio, y se forma el glutamato, ¿ya? Se forma el glutamato, que es un aminoácido, ¿no es cierto? Eso para evitar toxicidad, obviamente. Pero el ciclo de Krebs disminuye su actividad. ¿Qué sucede? No se forma ATP en grandes cantidades, por lo tanto, eso se va a traducir en ¿qué? Pérdida de conocimiento, ¿no es cierto? ¿Por qué pérdida de conocimiento? No hay ATP, no hay energía. Fuma. Los procesos celulares que requieren energía ya no empiezan a funcionar adecuadamente. Y convulsiones, obviamente, por falta de energía, por falta de ATP. ¿Ya? Por falta de ATP. ¿Ya? Entonces, prácticamente, esto está relacionado con el ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? Prácticamente son 4. Fuente productora de ATP, produce la mayor parte del CO2 de la célula, convierte intermediarios en precursores de ácidos grasos, proporciona precursores para la síntesis de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿Ya? Ácidos nucleicos. Es la razón que decimos que el ciclo de Krebs es una vía anfibólica, es un proceso anaplerótico que permite formar otros compuestos a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahora, para un poco entender el ciclo de Krebs debemos estudiar una reacción que no forma parte del ciclo de Krebs. Una reacción que no forma parte del ciclo de Krebs, que es la conversión de ácido pirúvico hacia acetilcoenzima A. ¿El ácido pirúvico de dónde proviene? Proviene prácticamente de la glucólisis, ¿no es cierto? El rompimiento de la oxidación de la molécula de glucosa se convierte en piruvato, ácido pirúvico. Ahora, ¿puede venir de una vía glucolítica o puede venir como fuente de los aminoácidos? Vía glicolítica, principalmente fuente exógena, la glucosa, la fructosa, la manosa, ¿ya? La galactosa que ingresa a través de la alimentación se transforma en ácido pirúvico. Fuente endógena a partir del glucógeno principalmente. Se transforma en glucosa, luego se transforma en ácido pirúvico. Y de parte de los aminoácidos, principalmente por transaminación, principalmente la alanina se transamina y se convierte en piruvato. Y por degradación, ¿qué sucede? La serina y el triptófano, cuando se catabolizan, se convierten en piruvato. ¿Ya? Se convierten en piruvato. ¿Ya? Ahora, este piruvato que se forma en el citosol se debe transportar a la mitocondria. Lo hace a través de un sistema de cotransporte. ¿Con quién? Con hidrógeno. Entra piruvato con hidrógeno, entra a la mitocondria y en la matriz mitocondrial, ¿qué sucede? Es atacada por un complejo enzimático denominado piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? El piruvato deshidrogenasa, ¿qué le va a hacer al piruvato? Lo va a descarboxilar y lo va a deshidrogenar. Descarboxilar y lo va a deshidrogenar. ¿Por qué se denomina complejo piruvato deshidrogenasa? Se denomina complejo piruvato deshidrogenasa porque está formado por 3 enzimas. ¿Ya? 3 enzimas que requieren prácticamente de 5 cofactores para poder actuar. ¿Cuáles son esos cofactores? Tiamina, necesita de niacina, necesita de riboflavina, necesita de
ácido lipoico, ¿no es cierto?, presente y necesita de coenzima A para poder actuar este complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la matriz mitocondrial. ¿Ya? No forma parte del ciclo de Krebs, pero es muy importante esta reacción. ¿Ya? Pero es muy importante esta reacción. ¿Ya? Sintetiza acetilcoenzima A, ¿ya? Formado por 3 enzimas: enzima 1, piruvato deshidrogenasa; enzima 2, dihidrolipoamida transacetilasa; y enzima 3, dihidropoloamida deshidrogenasa. 5 cofactores: tiamina, ¿no es cierto?, ácido lipoico, FAT, NAD, FAT, riboflavina, NAD, niacina y coenzima A como tal. ¿Ya? Si no hay estas coenzimas, el complejo no funciona. El complejo no funciona. ¿Ya? Y es la forma como realiza la síntesis de acetilcoenzima A, realiza la deshidrogenación. Que pasa el piruvato se deshidrogena, se descarboxila. ¿Quién realiza este proceso? La piruvato deshidrogenasa. Elimina CO2 y transporta ¿qué? El grupo acetilo. Este grupo acetilo y los hidrógenos, ¿cierto?, que son los hidrógenos que nos lleva con esta enzima, son transportados hacia la enzima 2. La enzima 2 depende de qué, de ácido lipoico. ¿Ya? Este ácido lipoico debe estar constantemente oxidándose y reduciéndose para recibir los electrones. Ahora el grupo acetilo, la enzima 2, ¿lo transfiere a quién? Lo transfiere a la coenzima A. Entonces, grupo acetilo más coenzima A, ¿qué forma? La acetilcoenzima A. ¿Qué pasa con los hidrógenos? Los hidrógenos son transferidos a la enzima 3 a través de la coenzima FAT. Esta FAT se reduce hacia FADH2 y entrega los electrones aquí al NADH oxidado para formar NADH. Entonces, en el proceso, en esta reacción que va a suceder, el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima A con desprendimiento de CO2 y con desprendimiento de un intermediario de energía. ¿Ya? Un intermediario de energía. ¿Podrías repetir eso, por favor? Sí. A ver. Aquí el piruvato, ¿qué va a hacer? El piruvato ingresa, ¿no es cierto?, a la mitocondria, ingresa a la mitocondria, es atacado por el complejo piruvato deshidrogenasa, que lo conforman estas 3 enzimas. Todo esto se denomina complejo piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? ¿Qué va a hacer la primera enzima del complejo piruvato deshidrogenasa? Descarboxilar al piruvato para formar CO2. Ahora, al descarboxilarse el piruvato se transforma en acetato, grupo acetilo. ¿Ya? Este grupo acetilo, junto con los electrones, obviamente porque se produce una deshidrogenación, es transferido a la enzima 2. La enzima 2 en sí contiene ácido lipoico. Este ácido lipoico debe estar oxidándose y reduciéndose. ¿Para qué? Para poder transferir los electrones hacia la enzima 3. Pero, ¿qué hace igualmente la enzima 2? La enzima 2, el grupo acetilo o el acetato, ¿no es cierto?, le adiciona ¿qué? La coenzima A. Y adicionar a la coenzima A lo convierte en acetilcoenzima A. ¿Ya? ¿Qué pasa con los electrones? Producto de la deshidrogenación es, ¿no es cierto?, transferido a la enzima 3. ¿A través de qué? A través del flavina y nucleótido, los cuales captan los electrones, ¿no es cierto?, y se reduce a FADH2. Y este FADH2 transfiere estos electrones al NAD oxidado presente en la matriz mitocondrial y la transforma en NAD reducido. Y se convierte en un intermediario de energía. Tenemos acetilcoenzima A, tenemos intermediario de energía y tenemos la producción de una molécula de CO2. Este complejo obviamente es un complejo que se encuentra regulado, es una enzima reguladora igualmente para el traspaso de piruvatos, ¿no es cierto?, hacia el ciclo de Krebs. ¿Ya? Va a estar regulado mediante una regulación alostérica y una modificación covalente. Modificación covalente de fosforilación, desfosforilación. ¿Ya? Modificación alostérica, ¿qué quiere decir? O regulación alostérica quiere decir que va a haber unos sustratos que se van a unir a este complejo enzimático y van a activar o van a inhibir a la enzima. Cuando hay grandes concentraciones de acetilcoenzima A, grandes concentraciones de NADH, ¿qué le va a pasar al complejo piruvato deshidrogenasa? Se va a inhibir. ¿Ya? Se va a inhibir el complejo piruvato deshidrogenasa. Ahora, ¿qué sucede con la modificación covalente? Cuando actúan las hormonas a nivel hormonal, ¿qué va a suceder?
Cuando se encuentra fosforilada el complejo piruvato deshidrogenasa se va a inactivar. Y cuando se encuentra desfosforilado se va a activar completamente. ¿Ya? Y esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre se encuentran disminuidos. ¿Qué actúa? ¿Qué hormonas se secretan? Se secreta el glucagón, ¿no es cierto? Porque le envió una información a la célula que le dice: ya no hay glucosa en sangre, necesitamos las reservas de glucógeno empezar a degradarlas para mantener ese nivel de glucosa en sangre, ¿no es cierto? Ahora, se activa obviamente una ruta, que es la beta oxidación, porque no hay glucosa, ¿no es cierto? ¿De dónde tiene energía la célula? De los ácidos grasos. Ácidos grasos entran a beta oxidación. En beta oxidación, ¿qué se producen? Grandes cantidades de acetilcoenzima A. Grandes cantidades de acetilcoenzima A. Por lo tanto, al aumentar la concentración de acetilcoenzima A, ¿qué pasa con el piruvato deshidrogenasa? El piruvato deshidrogenasa se va a inhibir. Y todo el piruvato ya no se va a convertir en acetilcoenzima. Y tampoco se va a almacenar, sino que va a pasar, el piruvato se va a convertir en otro compuesto. ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir en oxalacetato. ¿A través de qué enzima? La piruvato carboxilasa. ¿Qué depende de qué coenzima? Depende prácticamente de la biotina, ¿ya? Como cofactor para poder actuar esta enzima, ¿ya? Piruvato carboxilasa lo transforma el piruvato en oxalacetato. Y a través de gluconeogénesis, ¿qué sucede? Se transforma en glucosa, ¿ya? Se transforma en glucosa. Entonces, muy importante esta enzima para poder producir glucosa cuando la célula se encuentra con concentraciones disminuidas de glucosa prácticamente en sangre, ¿ya? En sangre. ¿Qué pasaba con el glucagón, no es cierto? ¿Qué hacía el glucagón a nivel intracelular? ¿Fosforilaba o desfosforilaba las proteínas? Fosforilaba, ¿no es cierto? Fosforilaba. Y al momento de fosforilar, también fosforila a la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué le sucede? Se va a inhibir. Tiene lógica, ¿cierto? Tiene lógica. Los ácidos grasos entran a beta oxidación, producen un aumento de acetilcoenzima A, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Empiezan a inhibir a la proteína de deshidrogenasa. Se produce fosforilación igualmente. ¿Qué sucede? Inhibe a la piruvato deshidrogenasa. Y por otro lado, la piruvato carboxilasa se va a activar. ¿Para qué? Para producir moléculas de glucosa, para mantener esos niveles de glucosa en sangre, ¿no es cierto? ¿Para que sea utilizada por quién? Eritrocitos y sistema nervioso. ¿Ya? Sistema nervioso. Entonces, vean cómo se regulan prácticamente estas enzimas por procesos hormonales, por procesos alostéricos, por procesos de modificación covalente reversible de fosforilación y desfosforilación. ¿Ya? Esos gráficos ya los hemos visto. Realmente sabemos que proteínas, glucosa, ácidos grasos se van a transformar la mayoría en acetilcoenzima. Y esta acetilcoenzima va a servir ¿para qué? Para síntesis de esteroides, para síntesis de colesterol, ¿no es cierto? Para síntesis de ácidos grasos, para síntesis de cuerpos cetónicos cuando ya estamos en estados de inanición o de ayuno prolongado, y va a ser utilizada para formar energía o ATP. ¿Ya? Energía o ATP. Ahora, ¿qué pasa con la acetilcoenzima A? Acetilcoenzima A generada por las diferentes rutas metabólicas. ¿Ya? Las diferentes rutas metabólicas. ¿Qué va a suceder? Va a entrar a un ciclo de beta, a un ciclo de Krebs, perdón. Va a entrar a un ciclo de Krebs. ¿Qué va a pasar en el ciclo de Krebs? Esta acetilcoenzima se va a oxidar y va a producir moléculas equivalentes reductoras, ¿ya? Equivalentes reductoras. En el ciclo de Krebs, acetilcoenzima A, ¿qué va a formar? Va a formar principalmente CO2, va a formar agua. Pero igualmente se van a formar tres moléculas de NADH, se va a formar una molécula de FDH y se va a formar una molécula de ATP. ¿Ya? Proceso conocido como fosforilación a nivel de sustrato. En total, se van a producir aproximadamente 10 moléculas de ATP. ¿Por qué 10 moléculas de ATP? Porque NAD y FAD van a ir a la cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa para producir
ATP. Decimos que por cada NDH se produce 2.5 mol de ATP. Y por cada FNH se produce 2.5 mol de ATP. 3 por 2.5, 7.5. Más 1.5 el FDH son 9 moléculas de ATP. Más un ATP que se forma a nivel de sustrato, 10 moléculas de ATP por cada ciclo de la acetilcoenzima A. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de acetilcoenzima que ingresa a nivel de la mitocondria y la cantidad de energía que se produce a nivel mitocondrial. ¿Ya? A nivel mitocondrial. Interior de la mitocondria, oxidación completa de qué? De la acetilcoenzima A como producto inicial. ¿Ya? Como producto final tenemos el oxalacetato. ¿Qué se va a producir? Intermediarios de energía, se va a producir ATP, y como producto de desecho, ¿qué se va a producir? CO2. ¿Ya? CO2. Esta es la coenzima A. ¿Ya? Esta es la coenzima A, es donde se va a unir ¿quién? Se va a unir el grupo acetilo para formar acetilcoenzima A. ¿Dónde se va a unir el grupo acetilo? Aquí. ¿Ya? Aquí se va a unir el grupo acetilo. Este hidrógeno va a ser sustituido por el grupo acetilo que se forma acetilcoenzima A. Ahora, ¿qué decíamos por ejemplo de este enlace tioéster? El enlace tioéster donde había por ejemplo donde el rompimiento de este enlace producía un desprendimiento de energía, ¿no es cierto? Un desprendimiento exagerado de energía. Dependiendo, si se produce, por ejemplo, si se produce en ese momento transferencia de energía hacia otro compuesto, se denominaba una reacción exergónica, ¿no es cierto? Porque se producía ATP, ¿ya? Pero también el desprendimiento de este grupo acetilo, por ejemplo, puede generar una reacción exotérmica. ¿Para qué era esta reacción exotérmica? Para que la reacción siempre se dé hacia adelante, no sea reversible, siempre hacia adelante. Por eso decimos que las reacciones en el metabolismo celular son siempre unidireccionales, ¿ya? Siempre van a ir hacia adelante, ¿ya? Es producto de esto, producto por ejemplo de la decisión o rompimiento de este enlace tioéster. Tioéster porque hay azufre como un intermediario de ion, ¿ya? Un intermediario de ion. Bueno, y vamos pues al ciclo de Krebs. Para aprender el ciclo de Krebs, obviamente debemos dibujarlo, debemos sentirlo, debemos olerlo, debemos sentirlo, escucharlo, bailarlo, ¿no es cierto? ¿Ya? Se sabe rápido. ¿Seleccionaste más rato? Sí, la de elección, el rap. ¿Seleccionaste más rato? Así es. Ya un punto más que se. Ali, perdón. Entonces vamos. ¿Cuándo se inicia el ciclo de Krebs? Cuando acetilcoenzima se condensa con una molécula de oxalacetato, ¿cierto? Se condensa con una molécula de oxalacetato para producir lo que es el citrato. Para producir lo que es el citrato. ¿Ya? Obviamente, no deben olvidar esto nunca, que a nivel intracelular las reacciones químicas siempre van a depender de una enzima. Y aquí la enzima que va a actuar en la condensación de oxalacetato con acetilcoenzima A se denomina citrato sintasa. Sintasa. Porque estás produciendo ácido cítrico. ¿Ya? Produciendo ácido cítrico. Oxalacetato más acetilcoenzima A, citrato. Recordemos que el oxalacetato, por ejemplo,
es un compuesto formado por 4 carbonos. La acetilcoenzima A es un compuesto formado por 2 carbonos. 4 más 2 van a formar el citrato, que va a ser un compuesto de 6 carbonos. ¿Ya? Va a ser un compuesto de 6 carbonos. Ahora, ¿qué le pasa al citrato? El citrato es una molécula simétrica, donde las enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, no van a actuar sobre esta molécula. ¿Ya? Es una molécula simétrica, ¿por qué? Porque miren, citrato, ácido tricarboxílico, tricarboxílico porque tiene 3 grupos carboxilo, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una molécula simétrica. O sea, las enzimas, por ejemplo, no van a actuar sobre esta molécula porque por cualquier lado que pueda atacar no va a producir, por ejemplo, destrucción de esta molécula, oxidación de esta molécula. Entonces, ¿qué hace en un primer inicio? Lo que hace prácticamente aquí es que actúa una enzima específica denominada acronitasa. Acronitasa. ¿Ya? La acronitasa, ¿qué le hace al citrato? Al citrato lo deshidrata, ¿no es cierto? Lo deshidrata, le quita una molécula de agua. Al quitarle una molécula de agua, ¿qué sucede? Quita, por ejemplo, el OH, quita, por ejemplo, aquí un hidrógeno, forma un doble enlace, ¿no es cierto? Tenemos como un hidrógeno. ¿Ya? Deshidrata la molécula. ¿Y qué forma? Forma el cis-aconitato. Cis-aconitato. Cis-aconitato, ¿no es cierto? Ahora, este cis-aconitato igualmente es atacado por la aconitasa. Cis-aconitato igualmente es atacado por la aconitasa. ¿Y aquí qué hace esta aconitasa? Lo vuelve a hidratar. ¿Ya? Lo vuelve a hidratar. ¿Qué hace únicamente la aconitasa? Es transferir el OH que se encontraba aquí en el carbono 2, lo transfiere al carbono 3. Y en ese momento esta molécula es una molécula asimétrica y las demás enzimas del ciclo de Krebs pueden atacar esta molécula. ¿Y qué se va a formar aquí? El isocitrato. El isocitrato. ¿Es este? ¿Ya? El isocitrato. ¿Ya? Ahora, el isocitrato es atacado igualmente por otra enzima que se denomina la isocitrato deshidrogenasa. Isocitrato deshidrogenasa, que cumple dos funciones. La primera, al isocitrato lo descarboxila. Esta descarboxilación produce CO2. CO2, lo descarboxila. ¿Ya? Produce CO2. ¿Y qué se forma? Un compuesto con una vida media muy corta. Ya, rápidamente este compuesto aparece, pero ¡pam!, se transforma en otro. Se denomina oxalosuccinato. Oxalosuccinato, que es atacado igualmente por la misma isocitrato deshidrogenasa, pero en este caso, ¿qué le va a hacer? Lo va a deshidrogenar. Y al momento de deshidrogenarla, ¿qué va a suceder? En este momento, estos hidrógenos, ¿a quién los transfiere? Los transfiere al NAD, que se encuentra oxidado. ¿Ya? Los transfiere al NAD, que se encuentra oxidado, para formar NADH2. Hemos formado el primer intermediario de energía en el ciclo de Krebs. ¿Ya?
primer intermediario de energía en el ciclo de Krebs. Y este oxalosuccinato se transforma en alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, que va a ser un compuesto de 5 carbonos. ¿Ya? De 5 carbonos. Alfa-cetoglutarato. Ahora, el alfa-cetoglutarato es un compuesto muy importante en el ciclo de Krebs. Como decía, el alfa-cetoglutarato va a ser el sitio de unión de las vías anfibólicas, de las vías anabólicas con las vías catabólicas. ¿Por qué? Porque en el alfa-cetoglutarato se va a producir la interconversión de aminoácidos. ¿Ya? Interconversión de aminoácidos. ¿Qué quiere decir? Que el alfa-cetoglutarato es utilizado para transformarlo en glutamato. ¿Ya? Y a partir del glutamato se van a formar un conjunto de aminoácidos. ¿Ya? Un conjunto de aminoácidos. ¿Ya? Y estos aminoácidos que se forman a partir del alfa-cetoglutarato, igualmente, para poder degradarse, ¿qué sucede? Se tienen que convertir en alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Alfa-cetoglutarato sintetiza aminoácidos y los aminoácidos se catabolizan en alfa-cetoglutarato. Por eso se denomina este lugar sitio en el cual se produce la interconversión de aminoácidos. Aquí en ese lugar se produce el catabolismo y anabolismo de los aminoácidos no esenciales desde el punto de vista nutricional. ¿Ya? Alfa-cetoglutarato. ¿Qué decíamos de la hiperamonemia? Es una enfermedad donde habían concentraciones elevadas de amoníaco. ¿Ya? Este amoníaco, ¿qué hace? Secuestra alfa-cetoglutarato. Secuestra. Y el momento de secuestrar, ¿qué forma? Forma glutamato. ¿Ya? Pero como está robando alfa-cetoglutaratos del ciclo de Krebs, este ciclo se empieza a inhibir. ¿Ya? Produciéndose pérdida del conocimiento, coma, convulsiones, ¿ya? Por secuestro de alfa-cetoglutarato. ¿Ya? En condiciones normales el alfa-cetoglutarato, por ejemplo, es atacado por otra enzima. ¿Ya? Esta enzima se le va a denominar complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Complejo alfa cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Ya? Complejo alfa-cetoglutarato. ¿Por qué un complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa? Porque igualmente que el complejo piruvato deshidrogenasa va a estar formado por 3 enzimas. ¿Ya? Por 3 enzimas. ¿Ya? ¿Qué va a hacer este complejo alfa-cetoglutarato? Lo que va a hacer prácticamente es, por un lado, descarboxilar al alfa-cetoglutarato. ¿Para formar qué? CO2. ¿Ya? Por otro lado, deshidrogena igualmente a este compuesto. ¿Ya? Esta deshidrogenación va a permitir ¿qué? Va a permitir formar un intermediario de energía, NH2. Entonces en esta reacción ya hemos formado el segundo intermediario energético. ¿Ya? El segundo intermediario energético. Bueno, tenemos uno, acá tenemos el otro. Molecular CO2, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a hacer igualmente este complejo? Va a adicionar la coenzima A. ¿Ya? Adiciona la coenzima A para formar ¿qué? El succinil coenzima A. Succinil coenzima A. ¿Ya? Succinil coenzima A. Ahora, succinil coenzima A, tenemos un enlace tioéster, ¿no es cierto? Vamos a tener un enlace tioéster. Y sobre esta molécula va a actuar igualmente otra enzima específica. ¿Cuál va a ser esta enzima? Va a ser una tiosinasa. Va a ser una tiosinasa. ¿Esta tiosinasa qué va a hacer? Lo único que va a hacer es eliminar la coenzima A.
elimina la coenzima A, ¿no es cierto? Pero al momento de realizar la ruptura de la coenzima A, realizar la ruptura de este enlace trioéster, se produce una reacción exergónica, donde hay un desprendimiento alto de energía, por ejemplo, en este sitio. Al haber este desprendimiento alto de energía, ¿qué va a pasar? Va a haber una molécula de ADP por aquí, esta molécula de ADP se va a fosforilar para formar una molécula de ATP. Hemos formado la primera molécula de ATP, denominada fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Fosforilación a nivel de sustrato. ¿Y qué se forma? Se forma el succinato. Forma el succinato. ¿Ya? Igualmente va a ser un compuesto de 4 carbonos. ¿Ya? De 4 carbonos. Ahora, ¿qué le pasa al succinato? Succinato va a ser atacada por otra enzima que se denomina la succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa. Recuerden el complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? El complejo 2, ¿qué sucedía? ¿Cierto? Estaba en la membrana interna de la mitocondria, el complejo 2. Estaba en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? ¿Pero qué le sucedía al complejo 2? El complejo 2 no bombeaba protones al espacio intermembrana. Hay estudios que confirman y dicen que esta succinato deshidrogenasa forma parte del complejo 2 de la cadena transportadora de electrones. Y cuando el succinato se deshidrogena, se forma lo que es el fumarato. ¿Ya? Fumarato. Y los hidrógenos aquí son transferidos. ¿Qué había aquí en el complejo 2? FAD, ¿no es cierto? Oxidado. Recibe los electrones y se convierte en FADH2. ¿Ya? Hemos formado el tercer intermediario de energía, FADH2. ¿Y este FADH2 dónde va? A la quinona, llevando los electrones. ¿Ya? A la quinona. ¿Ya? Entonces, por eso está fuertemente unida esta reacción al complejo 2 de la cadena transportadora de electrones en fosforilación oxidativa. Transformación de succinato hacia fumarato, donde actúa la succinato deshidrogenasa. Succinato deshidrogenasa es la que se encuentra formando parte de este complejo 2, ¿ya? De la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Se recuerda que, por ejemplo, en la mitocondria, por ejemplo, se producen igualmente FDHs. ¿Ya? Se producen FDHs. Pero estos FDHs, ¿qué sucede? Estos FDHs no pasan por el complejo 2, sino que directamente a la quinona. ¿Ya? O sea, ahí comprenden eso un poquito más por qué se graficaba de esa forma este proceso y no había un bombeo de protones al espacio intermembrana. ¿Ya? Fumarato. Fumarato igualmente es atacada por otra enzima. ¿Ya? ¿Qué le va a hacer al fumarato? Como el succinato se deshidrogenó y formó fumarato, la molécula se va a hidratar a través de una enzima que se denomina la fumarasa. O la fumarato hidratasa. ¿Ya? Porque lo que va a hacer es hidratar, por ejemplo, al fumarato para transformarlo en malato. En malato. ¿Ya? Malato. Y tenemos a la fumarasa. Fumarasa. Y el malato igualmente, ¿qué le va a suceder? Malato, mediante una enzima, por acción enzimática, se va a transformar en oxalacetato. ¿Qué le va a suceder al malato? Se va a deshidrogenar. ¿A través de qué enzima? A través de la malato deshidrogenasa. Malato deshidrogenasa, ¿ya? ¿Qué va a suceder en esta reacción? Los electrones son cedidos a quién?
al NAD para formar NADH2. Hemos formado aquí el cuarto intermediario de energía. Cuarto intermediario de energía práctica. Tenemos entonces. ¿Y qué le pasa al oxalacetato? Se vuelve a unir con otra molécula de acetilcoenzima y se produce otro ciclo. Hemos cumplido lo que es el ciclo de Krebs. ¿Dónde se producen qué? 1, 2, 3 NADH. 3 NADH2, un FADH2 y un ATP. ¿Ya? Y un ATP. Este es el famoso ciclo de Krebs. Cadena transportadora de electrones, fosforilación para formar ATP. Ustedes imaginen la cantidad de acetilcoenzima que ingresan, o sea, la cantidad de NADH y FADH que se produce. ¿Ya? Que se produce. ¿Ya? Oxalacetato igualmente va a ser un sitio muy importante del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el oxalacetato va a ser el sitio igualmente donde se va a producir la interconversión de aminoácidos. El oxalacetato se va a transformar en aspartato. ¿Ya? Y el aspartato obviamente cuando se cataboliza, cuando se degrada, se transforma en oxalacetato. Por eso se denomina interconversión de aminoácidos. Oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, el glutamato después se transforma en glutamina, oxalacetato se transforma en aspartato, aspartato después se transforma en asparagina. ¿Ya? Asparagina. Igualmente, ¿qué sucede cuando la asparagina se empieza a degradar? La asparagina se transforma en aspartato y el aspartato se transforma en oxalacetato. Unión de vías catabólicas, unión de vías anabólicas, se dice que el ciclo de Krebs es un anfibólica. Por estos acetato y alfa-cetoglutarato. ¿Ya? ¿Cómo es que se va a denominar alfa-cetoglutarato? ¿Cómo se iba a denominar? Un lugar donde se produce la interconversión de aminoácidos. ¿Ya? Interconversión de aminoácidos. Quiere decir que el alfa-cetoglutarato va a formar aminoácidos y los aminoácidos que se forman a partir de alfa-cetoglutarato van a formar alfa-cetoglutarato. ¿Ya? Es una interconversión. ¿Ya? Interconversión. Ahora, ¿qué decíamos del ciclo de Krebs? Es una vía anfibólica. Ahora, es una vía anaplerótica. ¿Por qué anaplerótica? Porque a partir de intermediarios del ciclo de Krebs se pueden crear otros compuestos. Se pueden crear ácidos grasos. ¿Cómo? Utilizando el citrato. ¿Ya? Utilizando el citrato. ¿Ya? Anaplerosis, formación de compuestos a partir de intermediarios del ciclo de Krebs. Ahora, vamos, para que se formen ácidos grasos, por ejemplo, ¿qué necesita la célula? Necesita acetilcoenzima A. ¿Cuándo hay concentraciones elevadas de acetilcoenzima A? Cuando nosotros tenemos una dieta muy elevada en carbohidratos, ¿no es cierto? La glucosa es utilizada por todas las células, luego la glucosa es almacenada en forma de glucógeno, ¿no es cierto? Pero la glucosa excedente se transforma en acetilcoenzima A. La glucosa excedente, ¿no es cierto? Se transforma en acetilcoenzima A. Ahora, esta acetilcoenzima A, ¿qué le sucede? Esta acetilcoenzima A se transforma en citrato por un lado. ¿Por qué en citrato? Porque la acetilcoenzima A no puede pasar la membrana interna de la mitocondria. Es un compuesto extremadamente grande, ¿no es cierto? Ya vimos la coenzima A como era.
El acetilo obviamente es un compuesto de 2 carbonos, pero la coenzima A era un monstruo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace? Acetilcoenzima A se transforma en citrato. Y el citrato obviamente tiene un transportador a través de la membrana interna de la mitocondria, ¿no es cierto? Tiene un transportador que permite sacar el citrato hacia el citosol. En el citosol, ¿qué sucede? El citrato es atacado por una enzima específica denominada la citrato liasa. Citrato liasa. Esta citrato liasa rompe el citrato en 2 moléculas. Por un lado, en el grupo acetilo y por otro lado en oxalacetato. Oxaloacetato, ¿ya? Igualmente la citrato liasa al grupo acetilo lo une a la coenzima A. Y en el citosol se ha formado de nuevo la coenzima, la acetilcoenzima A. ¿Que estuvo dónde? Dentro de la mitocondria. ¿Qué pasa con este oxalacetato? Este oxalacetato se va a transformar en malato, ¿cierto? El malato se va a transformar después en piruvato. En piruvato, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener una enzima clave que se denomina la enzima málica. Enzima málica. ¿Ya? La enzima málica va a permitir ¿qué? Va a permitir, por ejemplo, generar grandes concentraciones de NADPH. ¿Para qué es utilizable el NADPH? Mantener el glutatión reducido y para sintetizar ácidos grasos. Sintetizar ácidos grasos. ¿Qué pasa con la acetilcoenzima allá afuera? La acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Como son compuestos de 2 carbonos, empiezan a unirse. ¿Para formar qué? Para formar los ácidos grasos. ¿Ya? 2. ¿Ya? Un ácido graso de 14 carbonos, por ejemplo. Y así se empiezan a generar más ácidos grasos. ¿Ya? Más ácidos grasos. ¿Ya? ¿Cómo se encuentran los ácidos grasos, por ejemplo, en nuestro cuerpo? En reserva, ¿cómo se encuentran? En forma de triacilglicerols, ¿no es cierto? En la glucólisis hay la tercera reacción, la primera, segunda, tercera, la cuarta reacción de la glucólisis es el rompimiento de la glucosa 1,6-difosfato para producir 2 compuestos, gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. La dihidroxiacetona fosfato es utilizada se convierte luego en glicerol 3-fosfato y glicerol 3-fosfato se unen los ácidos grasos para formar triacilgliceroles. Y así nosotros estamos, esas grasas, esos carbohidratos en grandes cantidades, los estamos transformando en triacilgliceroles, en grasa, donde se acumulan en los adipocitos principalmente o alrededor de los diferentes órganos. ¿Ya? Entonces, el piruvato, ¿qué le sucede de vuelta acá? Otra vez ingresa a la mitocondria. ¿Se convierte en qué? Acetilcoenzima A, ¿no es cierto? Otra vez, más acetilcoenzima A al citosol para producir ácidos grasos. Anaplerosis. Otra, a partir de oxaloacetato, se puede producir glucosa. ¿Ya? Se puede producir glucosa. ¿Ya? Aquí recordemos, por ejemplo, la vía del piruvato. Se puede transformar en acetilcoenzima A. Piruvato se puede transformar en acetilcoenzima A o se puede transformar en oxaloacetato. ¿Ya? En acetilcoenzima A o en oxaloacetato. ¿Ya? ¿Eso de qué dependía? Dependía de 2 enzimas. Por acá la piruvato deshidrogenasa y por acá dependía la piruvato carboxilasa. ¿Ya? Carboxilasa. Piruvato deshidrogenasa, por acá la piruvato carboxilasa. ¿Qué sucedía cuando nosotros entramos en ayuno? Se secretaba glucagón, ¿no es cierto? El glucagón
ácidos grasos empezaban a entrar a beta oxidación. Si entran a beta oxidación los ácidos grasos, se producen moléculas de acetilcoenzima A. Aumenta la concentración de acetilcoenzima A para que entre a beta oxidación. ¿Ya? ¿Qué pasaba con la piruvato deshidrogenasa? Con glucagón se fosforila, se inhibe. Y la piruvato carboxilasa, con aumento de acetilcoenzima A y con presencia de glucagón, se va a activar. Condición de ayuno, verán. Condición de ayuno. ¿Para qué sirve esto? Para que este piruvato se transforme en oxalacetato. Ahora, el oxalacetato, ¿qué sucedía en la mitocondria? No tiene un transportador específico. Por lo tanto, debe transformarse en malato, exactamente. Y el malato sí tiene un transportador no siempre específico. ¿Ya? Y permite que el malato pueda salir de la mitocondria. Malato salga de la mitocondria. ¿Cierto? Malato sale de la mitocondria y el malato en el citosol de nuevo se transforma en oxaloacetato. ¿Ya? En oxaloacetato. Y este oxaloacetato a través de una enzima específica denominada fosfenol piruvato carboxicinasa. Fosfenol piruvato carboxicinasa, una carboxicinasa, transforma el oxalacetato en fosfoenol piruvato. ¿Ya? Fosfoenol piruvato. Y este fosfenol piruvato toma la ruta de la glucólisis, pero a la inversa. ¿Para qué? Para transformarlo en glucosa. ¿Ya? En ayuno. Pero algo muy importante, ¿cuáles eran los órganos que producían glucosa en ayuno? Hígado, riñones, y está discutido, células intestinales. ¿Ya? Pero hígado y riñones van a formar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos, utilizando esta vía. ¿Ya? ¿Cuál es la enzima que transforma fosfenol piruvato? Una carboxicinasa. Fosfenol piruvato carboxicinasa. Transforma el oxalacetato en fosfenol piruvato. Ahora, recuerden, hígado, células renales pueden formar exclusivamente glucosa. Ahora, para que se forme esta glucosa, debe transformar el oxalacetato en fosfenol piruvato. Aquí, esta reacción requiere energía, requiere fosforilación. ¿De dónde obtienes energía? Lo obtiene del ATP generado en el ciclo de Krebs. De aquí, Pero, ojo, células intestinales y células renales no generan ATP como tal. Generan GTP, guanosin trifosfato. Este guanosin trifosfato, ¿ya? Que se genera en células hepáticas, células renales en el ciclo de Krebs, es utilizado en esta reacción. GTP que forma GDP para formar fosfoenol piruvato. ¿Ya? Para formar fosfoenol piruvato. Entonces, ahí por ejemplo encontramos la unión del ciclo de Krebs con la gluconeogénesis para formar glucosa. Células renales, células intestinales no forman ATP como tal, forman GTP. Las demás células de nuestro cuerpo sí van a formar ATP. Y es la razón por la cual hígado y células renales pueden formar glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Ya? O sea que fosfenol piruvato luego sigue la reacción a la inversa de la glucólisis. Ahora ustedes se preguntan a lo mejor ¿por qué no se utiliza el piruvato para transformar en fosfenol piruvato? Porque recuerde que en esta reacción transformación de fosfenol piruvato a piruvato es una reacción exergónica donde hay que producción de ATP y por lo tanto es una reacción irreversible. Y para
evitar este paso de control que es de la glucólisis, utiliza este mecanismo para saltar, por ejemplo, esta reacción. Para saltar esa reacción. ¿Ya? Para saltar esa reacción. ¿Ya?